tardes. Sesión solemne de la Academia de Mérida en homenaje al doctor Mario Spinetti Berti. Le agradecemos al señor secretario, doctor Rafael Prado Pérez, nos haga conocer la agenda que regirá esta sesión solemne. Buenas tardes. Agenda número 1, apertura de la sesión solemne. Número 2, palabras del doctor Eleazar Ontiveros Paulini, presidente de la Academia de Mérida. Número 3, discurso de orden a cargo del doctor Álvaro Sandia Briceño, individuo de honor de la Academia de Mérida. Número 4, palabras de gratitud familiar con la magíster María Cristina Spinetti Terán. Número 5, recital musical con el maestro Daniel Marchán. Y número 6, clausura de la sesión solemne. Número 1, apertura de la sesión solemne. Se declara abierta la sesión solemne en homenaje al doctor Mario Spinetti Berti. Número 2, palabras del doctor Eleazar Ontiveros Paulini, presidente de la Academia de Mérida. Muy buenas tardes, estimados miembros de la Asamblea de la Academia de Mérida, miembros de honor, miembros correspondientes numerarios y miembros correspondientes estadales. Profesora María Cristina Spinetti Terán, hija del doctor Mario Spinetti Berti. Doctor Álvaro Sandia, orador de orden en esta sesión solemne. Distinguidos invitados, quiero resaltar en esta oportunidad la presencia en esta asamblea del doctor Rafael Pulido. La razón por la cual hacemos esta referencia es por el hecho de que el doctor Rafael Pulido pertenece a la promoción de farmacéuticos del año 1959, que lleva el nombre casualmente de doctor Mario Spinetti Berti. E incluso de la academia fue parte de esa cohorte el doctor Hildebrando Rodríguez. Por otra parte, el doctor Rafael Pulido ha sido un consecuente colaborador de la Academia de Mérida. Ha auspiciado muchos programas de la misma. En la presidencia del doctor William Lobo Quintero y del doctor Rondón Morales, auspició talleres de importancia, financió placas para el mural de la excelencia, fue protagonista determinante del homenaje de la Academia a la Fundación Chiguará, que incluso fue fundada por él, fue protagonista en el homenaje de la Academia a el poeta Andrés Eloy Blanco y también fue protagonista importante en el homenaje rendido por la Academia a Luis Ruiz Terán, al botánico Luis Ruiz Terán. En ese caso, el doctor Rafael Pulido auspició varias de las publicaciones de este investigador. Quiero empezar mis palabras diciendo que esta es una sesión solemne, y es solemne porque tiene toda la formalidad requerida y que en ella sentimos la plena satisfacción. Estamos realmente motivados por el hecho de que se trata de un homenaje a nuestro querido y recordado doctor Mario Spinetti Berti.
Como se supone, yo no voy a profundizar pormenorizadamente en la obra del doctor Mario Spinetti Berti ni en su vida, dada la circunstancia de que el doctor Álvaro Sandia, investigador consecuente de la ciudad de Mérida, de su vida y de sus personajes, tendrá a su cargo el discurso de orden y con plena seguridad él sí tratará la vida y obra del doctor Spinetti con exhaustividad. Sin embargo, yo me remito a decir que el doctor Spinetti fue una personalidad ejemplar, hombre que conformó un hogar integrado sólidamente. Fue médico, fue bioanalista, especializado en radioisótopos en la Universidad de Puerto Rico y en la Universidad degli Studi de Roma. Fue decano de la Facultad de Medicina en 3 períodos, de 1961 hasta 1970. Por otra parte, fue cofundador del Colegio de Médicos con el doctor Pedro Rincón Gutiérrez. Era un docente excepcional y lo puedo decir con conocimiento de causa, dada la circunstancia de que fue su alumno en la cátedra de bioquímica. Además, el doctor Mario Spinetti Berti produjo investigaciones de mucha importancia, la mayoría de ellas referidas al tema de su preferencia y su dedicación, cuál era el de la bioquímica. También produjo números importantes sobre aspectos gastronómicos, dado que esa era su gran pasión. La pasión de la cocina, era reconocido abiertamente por toda Mérida como uno de sus grandes chefs. Y fundamentalmente porque el doctor Mario Spinetti fue en muchas oportunidades presidente de esta academia, desde 1992 hasta el 20 de agosto del 2007, día en que fallece, y lo sustituye en la presidencia para terminar el periodo el doctor Julián Aguirre P. Es importante recordar que el doctor Mario Spinetti Berti en la presidencia de la academia fue pionero. Apareció el primer boletín de la academia durante su presidencia, apareció el primer libro, una antología poética de Antonio Spinetti Dine. Juramentó a personalidades importantes venezolanas como miembros correspondientes nacionales, tales como el maestro Sojo, como el maestro Alirio Díaz, como el doctor Guillermo Morán, como Cruz Díez. Por otra parte, fue presidente del exitoso festejo que tuvo la academia al celebrar 10 años de existencia. Por otra parte, coordinó también con éxito la celebración del centenario del nacimiento del doctor Beltrán Pietro Figueroa. Además, lo más importante en el ejercicio de su presidencia, repito, de 1992 hasta el 2007, fue el hecho de que logró sedimentar de manera tal a la academia que ésta empezó a tener un trabajo de amplia regularidad, lo que la diferenció sustancialmente desde un principio de las demás academias del país, que todavía se siguen reuniendo muy esporádicamente. A diferencia de lo nuestro, hay que decirlo con orgullo, que aunque tenemos el problema de la pandemia,
las posibilidades técnicas nos han permitido seguir con regularidad haciendo las sesiones correspondientes de nuestra corporación. El doctor Mario Spinetti Berti también publicó muchos libros referidos casualmente a la bioquímica y referidos a aspectos gastronómicos. Yo no me voy a referir a todos con seguridad, el doctor Sandia lo hará, pero sí quiero decir que sentí el orgullo de poder escribir el prólogo de la segunda edición del libro La Papa, en donde asombrosamente, aunque muchos no los crean, existen más de 80 recetas dadas por el doctor Mario Spinetti Berti para utilizar ese tubérculo peruano en platos de exquisitez. Por otra parte, tuve también el honor, a petición suya, de presentar el último libro que escribió, Historia de la Bioquímica. Pero entre todos los libros, yo quiero indicar que sobresale fundamentalmente por la gran utilidad que tuvo en la época este manual de bioquímica que yo guardo con mucho celo en mi biblioteca. Este manual, que se llamó manual creo que por humildad, dado que es un verdadero texto de estudio, lo utilizaron los estudiantes de medicina, odontología y farmacia de estas universidades venezolanas, de muchas universidades latinoamericanas y de universidades incluso españolas. Es realmente un libro maravilloso y fue un trabajo denodado, amplio, sistemático e integral. Sobre ese libro hay un pasaje importante que el doctor Pulido debe acordarse, que en una celebración de un aniversario, en un almuerzo, en una cena, el doctor Mario Spinetti Berti, siempre con sus salidas ingeniosas, preguntó que si los que estaban presentes, que eran sus ahijados, quienes tenían todavía en propiedad el libro de bioquímica. Y la mayoría sostuvo que lo tenía. Pero inmediatamente preguntó, ¿y si lo tenía, quién lo trajo? Entonces nadie contestó nada, pero se paró una muchacha de nombre Carmen Carrasquel, la debe recordar el doctor Pulido, ¿verdad? Que dijo, yo lo traje, sacó el libro de bioquímica de su cartera. Es interesante. Yo creo que el doctor Spinetti, resumiendo realmente, dejó una profunda impronta indeleble en la sociedad merideña, en la universidad fundamentalmente, en la Facultad de Medicina, la Facultad de Odontología y de Farmacia, y por supuesto en la Academia de Mérida. Yo pensé, cuando consideré este aspecto, un pensamiento de Thomas Carlyle, el filósofo inglés, que incluso fue rector de la Universidad de Edimburgo, en Escocia, que decía, los grandes hombres no existen en vano. La historia de la humanidad es la biografía de los grandes hombres. Quiere decir que este grande hombre, que fue el doctor Spinetti, con plena seguridad forma parte biográfica de la historia de Mérida, de la historia de la universidad, de la historia del Colegio Médico, de la Facultad de Medicina y, por supuesto, de la universidad como un todo. Yo tuve mucha relación con el doctor Spinetti y fui su amigo. Y la razón que nos indujo a ambos a tenernos estimación fue la siguiente. Saliendo de una clase de bioquímica,
en uno de los pasillos de la Facultad de Odontología. Me dijo, mire, bachiller, ese segundo apellido suyo, Paolini, ¿de dónde proviene? Yo le dije, mire, doctor, el segundo apellido mío, Paolini, proviene de la isla de Elba. Mi abuelo materno era Paolini y mi abuela de Angeli. Mejor, ¿por qué coincidencia? Porque yo también soy de la isla de Elba. Yo nací en la isla de Elba, me trajeron muy pequeño para acá y después me nacionalicé en Venezuela. Pero era de un pueblo, San Pietro in Campo, ¿verdad? Otra ciudad pequeña de la isla de Elba. Y en esa conversación empezamos a intercambiar ideas sobre la isla de Elba, que vale la pena, por ser casualmente el sitio de nacimiento del doctor Spinetti, decir algo. Esa isla de Elba, que está situado en el oeste de Italia, en el mar que tiene el nombre más bello de todos los mares del mundo, el mar Tirreno, ¿verdad? Fue una isla que adquirió notoriedad universal por el hecho de que en 1814, cuando Napoleón es derrocado del gobierno, los países vencedores firman el Tratado de París. Y entre una de las cláusulas del Tratado de París estaba el de exiliar o el de fusilar a Napoleón. La mayoría de los países optó por exiliarlo y lo exiliaron en la isla de Elba. Allí duró 300 días y prácticamente le dieron el carácter de príncipe de la isla, en la cual hizo obras importantes también. Hizo carreteras, fundó un hospital y fundó un teatro. Sin embargo, a pesar de el cerco de vigilancia que tenía, se escapa en 1815, vuelve a París, el ejército del pueblo vuelve a aclamarlo y en consecuencia desplaza del poder a Luis XVIII. Esa es la razón por la cual la isla de Elba, hago la referencia, tiene importancia conocerla como la isla o la tierra en que nació nuestro homenajeado. El doctor Spinetti era un hombre de conversación fácil, era muy fluido. En las conversaciones normales, pues intercambiaba ideas sin ninguna importancia, simplemente por conversar en sí mismo. Pero cuando se trataban temas de importancia, tenía una profundidad enorme de pensamientos, de principios, de concepciones ideológicas. Efectivamente, eso sucedía, por ejemplo, cuando se hablaba de la problemática de la sociedad venezolana, a la cual él definía con exactitud e indicaba cuáles deberían ser las acciones a seguirse para producir las correcciones correspondientes. Cuando hablaba de la universidad, porque él, además de decano y de profesor como tal, fue un gran innovador de los estudios de medicina. También cuando hablaba de política, él tuvo cierta participación, es tanto que fue embajador de Venezuela en Grecia. El doctor Mario Spinetti Berti tenía otra característica, que creo que la pueden corroborar todos los que lo trataron, su familia. Era un hombre de un hablar pausado, y yo nunca le oí levantar la voz. Y los hombres que no levantan la voz son los hombres valientes que tienen la capacidad de dialogar. Pero de dialogar ¿cómo? Como lo decía Paulo Freire, es decir, la capacidad de pronunciar a la humanidad para humanizarla. Es decir, la capacidad de plantear los problemas, de analizarlos y plantear las soluciones a esos problemas. En otras palabras, las discusiones sobre temas importantes, el doctor
Spinetti la tomaba con el sentido verdadero del diálogo, que ajeno a la circunstancia que fuera y fuera la persona que fuera, los interlocutores tenían la misma importancia. Porque si no es así, no hay diálogo posible. Hay imposición de ideas, pero no hay el diálogo acertado. Creo, para terminar y oír la sorpresa que nos tendrá el doctor Sandia, que espiritualmente el doctor Spinetti debe estar en esta sesión. Y creemos que permanentemente, desde la otra edad, estará pendiente de esta institución, deseando que crezca exitosamente. Muchas gracias. Número 3. Número 3. Discurso de orden a cargo del doctor Álvaro Sandia Briceño, individuo de honor de la Academia de Mérida. Doctor Eleazar Ontiveros, presidente de la Academia de Mérida. Mi estimada María Cristina Spinetti Terán, hija de mis directos amigos Mario y Enriqueta. Doctor Rafael Pulido Hernández, ilustre chiguarero. Señores académicos, señoras y señores. La justicia es una de las 4 virtudes cardinales que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde. Considero que esta sesión solemne es un acto de justicia. Mario Spinetti Berti fue fundador de esta Academia de Mérida y ocupó, por sus muchos merecimientos, el sillón 21 como individuo de número entre sus constituyentes. Fue el segundo presidente, reelecto durante 6 periodos consecutivos, siempre por unanimidad de los académicos. Si justicia es también dar a cada uno lo suyo, según la acepción que nos viene del derecho romano, vere dignum et justum es que estemos honrando a este ilustre médico, científico, académico, diplomático, humanista y gastrónomo, con motivo de haberse cumplido el 8 de mayo de 2020 el centenario de su nacimiento en la isla de Elba. No fue posible celebrar la sesión solemne en la oportunidad más inmediata de esa fecha como estaba programada, pero hoy la Academia de Mérida cumple con un deber de equidad y justicia, y así quiero reiterarlo y dejar constancia ante los aquí presentes. Agradezco a la Junta Directiva que me haya designado orador de orden en esta sesión solemne e incorramos al doctor Mario Spinetti Berti. Es un homenaje más que merecido. Honrar, honra. Mario Spinetti Berti. Cabalgad, Cid el buen campeador, que nunca en tan buen punto cabalgó varón. Mientras que vivieres, todo saldrá a tu favor. Cantar de mí, oh Cid. La isla de Elba, nacimiento. Mario Spinetti Berti nació el 8 de mayo de 1920 a la 1 de la madrugada en la isla de Elba, Reino de Italia, en San Piero in Campo, un pueblo de la Toscana, en el sitio llamado Campagna Grotta. El pueblecito es alto y empedrado, recostado a las estribaciones del Monte Campana, que se comunica con Marina di Campo por un abrupto camino y está situado a 227 metros sobre el nivel del mar. La historia del pueblo es antigua y se remonta a los tiempos de Octaviano, el hijo de Julio César. De sus calles se dominan las suaves planicias y el maravilloso golpe de Campo en Elba, y los astros ubican el nacimiento del niño Mario bajo el signo de Tauro. Pronto sería bautizado en la iglesia de San Nicolò, de arquitectura románica y dedicada al Santi Pietro y Paolo, ubicada frente a la Piazza de la Fontana, por sus padres Ruggiero, o Roger, como se le conoció en Mérida, nacido el 3 de mayo de 1893, y María Berti, nacida el 18 de septiembre de 1893 en Camponelva, provincia de Livorno, quienes se habían casado el 1 de abril de 1918 en la misma población. La isla de Elba tiene una superficie de 223 kilómetros cuadrados. A comienzos del siglo XX le integraban 3 aldeas y la habitaban algunos millares de habitantes. Se encuentra aproximadamente a 50 kilómetros de Córcega, donde Napoleón vio la luz primera. También sería el primer destierro del Gran Corso. Infancia y juventud. Roger Spinetti y su esposa tenían una vida muy tranquila en la isla de Elba. Las ocupaciones de los viñedos por parte de Roger y las domésticas de María no daban tiempo para pensar en la historia de la isla. Mario y Sonridea, nacido el 31 de mayo de 1925. Los pequeños hijos sufrían los quebrantos propios de la edad para preocupación de los padres. María Luisa Esperanza, Esperancita, la menor, sería la única venezolana y merideña de la familia Spinetti Berti. Nacería en 1931.
En la isla las casas son modestas, con pocas mesas y sillas de madera y sencillas camas de hierro, con un depósito de agua en el piso superior para garantizar que fluya constantemente. Otras tienen estufas para calentarlas. Napoleón, durante su exilio en Elba, había obligado a construir y utilizar letrinas. Casi todas tienen un terreno dedicado a los animales domésticos, gallinas, patos y conejos, con árboles frutales y cultivos de legumbres y hortalizas para las necesidades de la casa. Los habitantes seguían aferrados a sus costumbres ancestrales, cuidando los castaños, cultivando uvas, sembrando olivos, recogiendo patatas, criando ovejas y produciendo leche y queso. Otros están ocupados en las minas, los más en sus barcos dedicados a la pesca abundante en la zona, y otros entregados con entusiasmo al comercio entre los puertos de la isla y los de tierra firme. Eran gente serias, honestas y trabajadoras. La misa dominical y el resto del Santo Rosario en familia eran raizales. Eran católicos, apostólicos, romanos, pero sobre todo hermanos. En 1918 y en los años siguientes, las consecuencias de la Primera Guerra Mundial se sintieron en Italia y también en las islas cercanas, entre ellas la de Elba. Italia, con 600.000 muertos y 1 millón de heridos, entre ellos 220.000 inválidos para siempre, había entregado su cuota de sacrificio en esta contienda bélica. Roger Spinetti fue un valioso combatiente en esta la llamada Gran Guerra. El país se recuperaba con dificultad de los estragos sufridos. No había voluntad ni unión para afrontar la tan necesaria reconstrucción. Había una especie de resequedad del alma, tristeza y mucha miseria. El entusiasmo había decaído, no se avisoraba un futuro mejor. Dice Rasper Reidley en su biografía sobre Mussolini, cito, en las elecciones que se realizaron en noviembre de 1919 en Bolonia y Ferrara, los socialistas habían logrado una mayoría abrumadora. Los ayuntamientos socialistas eliminaron la bandera nacional tricolor de las sedes comunales y enarbolaron en su lugar la bandera roja. En Ferrara trasladaron el día semanal de descanso el domingo al lunes y alentaron a la familia a que no bautizaran a sus hijos con los nombres santoral católico y les pusieran el nombre adecuadamente socialista como Ateo, Espartaco, Lenin y Rebelión. Fin de la cita. Ese era el panorama que desde la isla de Elba podía visorar a la distancia Roger y María Spinetti. Los cultivos también se habían venido a menos. La filocera también siempre era un peligro. Era tiempo de pensar en el futuro, tanto de ellos como lo de los niños Mario y Sonridea y de los demás que pudieran nacer. Había la posibilidad de emigrar, pero ¿a dónde? ¿A otra parte de Italia? ¿A la misma Europa? Si todo estaba tan convulsionado como su propia nación. Había recibido noticias de otros paisanos de que había un pequeño país allá en la lejana Suramérica, llamado Venezuela, en donde serían bien recibidos y con posibilidades de reiniciar sus vidas todavía en plena madurez. Tenían ideales y proyectos. Roger Spinetti adelantó su viaje y se vino para otear y despejar el horizonte. Ayudado por su esposa María, hizo baúles y maletas y se despidió de sus vecinos y familiares, dejándolo a cargo de los hijos, de la casa y de los viñedos. Tomó el pequeño vapor en Fortoferraio rumbo a Génova y allá abordaría el barco que lo llevaría a ese mundo desconocido pero promisor. Fueron días de días en alta mar, tan largos los días como las noches, pero tenía fe en que la Madonna de la ermita de Giove no lo podía abandonar en la aventura que iniciaba. Y una mañana, con los primeros rayos del amanecer, avisoró a la distancia unas casas, más bien unas casitas que parecían pegadas a los cerros que refulgían con la luz del sol tropical. Estaba en La Guaira, ese puerto casi artesanal, tan distinto al de Génova, de donde había partido. Se abrazó de alegría con los otros pasajeros por el feliz arribo y se dispuso a cumplir los engorrosos trámites aduanales. Una vez en tierra tuvieron que hacer gestiones para hacer cada uno su destino final. Roger tenía que llegar a Mérida, una pequeña ciudad que, se los habían informado los paisanos, tenía unos pocos miles de habitantes. Estaba enclavada a los pies de una sierra nevada y rodeada de 4 ríos. Había obispo y universidad, y era calurosa y cordial en el trato de su gente, pese al frío y a las lluvias que formaban parte consustancial de la recoleta urbe. Mérida. Después de largas jornadas de mucho andar, de atravesar ríos, llanos y montañas por caminos de herradura, Roger Spinetti llega en el año 1925 a Mérida. Sus comienzos son modestos, pero con la ayuda y apoyo económico de su pariente Attilo Dini, instala un fondo de comercio, un negocio de Merci in Generale, en la esquina de la torre de la Plaza Bolívar. Se dedica a la compra y venta de café para la exportación. Se ocupa de telas, zapatos, sombreros borsalinos, quincallería y de artículos de ferretería y de otros productos nacionales importados. Trabaja duro y se hace conocer. Se relaciona con el paisanaje italiano y con los vecinos del lugar. Cuando ella se siente más tranquilo, económicamente estable,
escribe a la esposa para que prepare el viaje con los hijos. María repite la ruta de Roger de Portoferraio a Génova. Se embarcan en la motonave Virgilio, tocan en los puertos de Barcelona y Tenerife, y después de 14 días llegan a La Guaira, y de allí a nuestra ciudad por la casi recién estrenada carretera Trasandina, y donde por fin divisan a Mérida. El 3 de septiembre de 1928, en una hermosa tarde merideña, la espera el ansioso marido. Mario tiene 8 años y sonríe a 4. Por fin están todos en Mérida, la prometida y lejana ciudad de la Sierra Nevada y de los 4 ríos, la Sinfonía Verde, como la llamó Julio Sardi. Es pequeña, tranquila y ordenada, con casas de teja, amplios solares, calles irregularmente pavimentadas, con un alumbrado compartido entre las empresas Parra y Picón, cuna de letrados y escritores, de levitas y ciudadanos ilustres, con un pasado cultural reflejado en libros e infolios. Sus habitantes son laboriosos y de espíritu generoso. La vida de los profesores de la universidad se desarrollaba entre cuadernos, libros y papeles, y eran asiduos en el estudio, constantes en la investigación, serenos y reflexivos. Se podría repetir la frase que el viajero de Pons estampó en su libro Viaje a la parte oriental de la tierra firme, a referirse a la ciudad de Santiago de los Caballeros. Se distinguen los blancos de Mérida por la franqueza, la precisión espiritual y el amor a la literatura. El apellido Spinetti no era extraño en la ciudad y sus cercanías. Le había precedido su pariente Atilio, quien se había vecindado en Ejido. Había formado familia y vínculos comerciales. La comunidad urbana en los Andes venezolanos, sobre todo en Mérida y Trujillo, se había extendido. Bracci, Berti, Provenzali, Consalvi, Carnevali, Pardi, Lupi, Burelli, Paparoni, Botaro, Valeri, Miliani, Anselmi, Sardi, Orsolani, Paoli, Adriani, Massei, Poglioli, Massini, Dini, Carbati, Ferrini y Paolini. Eran apellidos habituales en el trato con los andinos. Pellegrino Carnevali, nacido en la isla de Elba, fue el primer italiano en asentarse en Mérida en 1837 y su descendencia ha ocupado y sigue ocupando lugares prominentes en lo político, económico y social. En 1929, Roger Spinetti sufre los embates aquí en Mérida de la crisis de Wall Street, cuando los mercados bursátiles colapsaron. Como todos los compradores y exportadores de café de la zona de los Andes, fundamentalmente los estados Mérida y Táchira, la situación de la bolsa neoyorquina repercute en forma notoria. El café que con tanta ilusión habían exportado por los puertos de La Ceiba y encontrado para ser llevado a Maracaibo y de allí a Nueva York y Hamburgo, no le fue pagado. Las firmas importadoras extranjeras se declararon en quiebra. Roger y María se preocupan ante la inesperada situación. Tenían que reinventarse. Con fe y optimismo deciden y piensan en otro tipo de negocio. Tienen el ánimo suficiente y además hay 2 niños que empiezan a crecer y deben educar. Alquilan una casa frente a la plazoleta Colón para montar un pequeño restaurante. Roger se ocupará, ayudado por su esposa, de la cocina, de ofrecer especialidades de su tierra de origen y servirá las pastas en el punto justo de cocción, al dente. Y el joven Mario, de delantal y gorra, atenderá en sus ratos libres a los clientes casi todos conocidos. También se venderá pasta de pura sémola a Bolívar la libra y vino proveniente de su propiedad de la isla de Elba, traído en toneles a Bolívar 3 la botella. Instalan un pequeño hospedaje que denominan pensiones italianas. Desde Marco Polo, a quien se atribuye haber traído los espaguetis de la China, y pese a los testimonios de Suetonio, Plutarco, Apuleio y Petronius, quienes afirman que desde el Imperio Romano la pasta era conocida en lo que ahora es Italia, lo cierto era que Roger tenía que hacer honor a la culinaria de la bota itálica, y más ahora que la situación económica premiaba. Y así los agnolotis, bucatini, cannelloni, capetelli, farfalle, fettuccini, lasagne, linguini, maccheroni, ravioli, rigatoni, tagliatelle, tortellini, vermicelli y los singulares espaguetis llegaron a formar parte habitual de la mesa de los merideños, quienes podían sentarse en los manteles recién planchados por doña María, eso sí, con pasta de elaboración casera, aunque en Mérida el italiano Fortunato Fabreva había instalado una fábrica de pastas italianas en 1889 y posteriormente Mario Valeri creó la fábrica de fideos Excelsior. Luego se fundaron las de Bartolomé Nucetti y la de Julio y Carlos Sardi, y se algún tiempo después en Tobar la de Hueserá de Chitraro, tal y como refiere Rafael Cartay en La Mesa de la Meseta, por lo cual ya los merideños estaban acostumbrados a disfrutar de estas delicias en sus diferentes presentaciones, estudios y docencia. Mario era un niño travieso e inquieto y hacía amistades con facilidad. Aprendió el idioma español prontamente y lo hablaba con propiedad, no sin dejar de intercalar alguna palabra de su lengua de origen
para desconcierto de sus pequeños interlocutores. Sus padres lo reprendían cuando era necesario. Catire no te metin vainas, le decía con frecuencia, cuando se enteraba de alguna trastada del intranquilo muchacho. Otras veces era la madre quien intentaba castigarlo y entonces el padre acudía en su defensa. Al bimbo no se toca. Apenas al llegar a Mérida y a los 8 años de edad, fue inscrito en el Colegio San José de los Padres Jesuitas y se convirtió en uno de los más aventajados alumnos. Lo llamaban el bimbo, como sus padres, y a su vez él se refería a sus compañeros de clase en su idioma original, como bambino o bambinos. De ese apelativo deriva el nombre bambinos, con que se conoció después a los más jóvenes, a los niños en el colegio, como refería a su compañero de estudios, Néstor Briceño Paredes. Con sus compañeros y siempre bajo la guía de uno de los padres jesuitas, hizo excursiones a la Sierra Nevada y llegó hasta el glaciar Los Timoncitos como integrante del Centro Excursionista del Colegio San José, porque para sus preceptores era importante fortalecer tanto el cuerpo como la mente y el espíritu. Compartió las actividades deportivas, especialmente el fútbol, y no podía ser de otra manera, ya que los jesuitas del Colegio San José eran casi todos de origen vasco y furibundos fanáticos del Atlético de Bilbao, cuyos colores, camiseta roja y blanca y pantalones azul oscuro, era el uniforme oficial del equipo en los torneos estadales. En el acto de premiación organizado por el colegio, al finalizar el año escolar, don Roger y doña María, orgullosos, prendían en el pecho de su hijo Mario las numerosas medallas que por su conducta y aplicación se habían hecho acreedor. Se ganó durante muchos años el premio Excelencia al mejor estudiante de su curso. Sus compañeros de estudio, especialmente César Paredes Briceño, Chichi, su amigo de toda la vida, así lo recordaba. Mario fue el primero de todos los alumnos. Con frecuencia lo consultábamos para que nos explicara algo que no le habíamos entendido al profesor. En el año 1938 se graduó de bachiller en filosofía con nota sobresaliente. El diploma le fue otorgado por la Universidad de los Andes, como lo establecía la Ley de Instrucción Superior promulgada el 30 de junio de 1915. En ese año y en los siguientes, Mérida no cambiaría mucho. En una ciudad de 12.000 habitantes distribuida en 8 calles longitudinales y 23 transversales, con 7 plazas dedicadas a sus héroes nacionales. En ese año 1938, el joven bachiller Spinetti Berti se inscribió en la Facultad de Medicina de nuestra Universidad de los Andes. Es de estatura más que mediana, cuerpo esbelto con tendencia a engordar, tez blanca, cara redonda, cejas semipobladas, labios y nariz finas, con un pequeño lóbulo en el pabellón de la oreja izquierda y ojos azules de mirada suave, pero decidida, y cabello claro que con el tiempo daría paso a una incipiente calvicie. Y en el año en que inicia sus estudios, la universidad estaba integrada por 3 facultades y 2 escuelas alojadas en el mismo edificio, con 38 profesores, 260 estudiantes, 4 bedeles y un presupuesto mensal de 37.182 bolívares. José Humberto Cariz escribiría años después, cito, la ULA de finales de la década de los 30 era una pequeña comunidad de profesores, estudiantes y empleados en la que todos nos conocíamos por nombre y otras particularidades. Fin de la cita. Allí Spinetti Berti hizo un entente cordial con quienes fueron sus compañeros de clase hasta culminar los estudios como médico cirujano. César Paredes Briceño, José Humberto Cariz y Hugo Murci Matamoros. La dedicación al estudio y las brillantes notas obtenidas por el estudiante Spinetti Berti hicieron que sus profesores lo distinguieran y prontamente fue nombrado preparador de la cátedra de fisiología por el decano de la facultad, doctor Antonio Parraleón. En el año 1938, en que inicia los estudios universitarios, el rector era el doctor Manuel Antonio Pulido Méndez, vicerrector el doctor Don Vivas y secretario el doctor Joaquín Díaz González. El decano presidente de la Facultad de Medicina, el doctor Antonio Parraleón, y secretario el doctor Eloy Dávila Celi. La Facultad de Medicina, nuestra alma mater, tenía magníficos profesores: Antonio Suscati y Burguera, Antonio Parraleón, Eloy Dávila Celi, Augusto Gabaldón Parra, Pedro Guerra Fonseca, Víctor Zamorani, Juvenal Curiel y el joven Joaquín Marmo Luzardo, recién ingresado, que dictaba la cátedra de patología quirúrgica. El rector Pulido Méndez era profesor de fisiología y patología general. Las materias prácticas del último bienio se dictaban en los espacios del Hospital Los Andes. Los alumnos se iniciaban en el contacto con el más importante de los elementos de estudio, el enfermo. El Hospital Los Andes, este elegante y vasto edificio que ocupa la manzana entera, comprendida entre las calles longitudinales de Independencia y Lora y las transversales de Boyacá y Hunda, como lo dice don Tulio Febres Cordero en Clave Histórica de Mérida, había sido construido con mucho esfuerzo, gracias al tesón y voluntad del padre Escolástico Duque, nacido en Pregonero en 1882 y fallecido en Ejido en 1947, quien se planteó el reto
de hacer un instituto asistencial que tuviese el doble propósito de atender a los enfermos y de servir de apoyo a los estudiantes de medicina de nuestra universidad. El 5 de febrero de 1936, el arzobispo de Mérida, Monseñor Acacio Chacón Guerra, le impartió la bendición y se inauguró después de 6 años de construcción ya un costo de bolívares 630.477 bolívares. Con motivo del 25º aniversario del Hospital Los Andes, celebrado en 1961 y promovido por el director del hospital, el doctor Justo Miguel Bonomí, se develó un busto del Padre Duque en el jardín de entrada del nosocomio. Al acto asistieron el doctor Pedro Espinosa Viloria, gobernador del Estado de Mérida, el doctor Pedro Rincón Gutiérrez, rector de la Universidad de Los Andes, y el doctor Antonio Suscati Burguera, director de la Maternidad Mérida, entre otras personalidades, además de médicos y empleados. El discurso estuvo a cargo del doctor José Humberto Cariz, que refirió que el Padre Duque, en la reunión para promover el hospital y para estimular actitudes positivas en los merideños y ante la pasividad de muchos de ellos, utilizó una urticante oratoria en la que pidió excluir de la empresa a cobardes, sinvergüenzas y timoratos, diciendo, cito, si Mérida se niega a cooperar en la construcción del nuevo hospital, por la sangre que mi padre llevo en las venas y por la sangre con que me alimentó mi madre, yo levantaré el nuevo edificio. Fin de la cita. ¿Qué faltas en estos tiempos? Otros padres duques en que se requieren tantas empresas para edificar una nueva Mérida y una nueva Venezuela. En esa facultad y en ese hospital Los Andes del Padre Duque transcurrieron los 6 años de estudio de Mario Spinetti Berti. ¿Quién hubiera pensado al observar el circunspecto bachiller Spinetti rumbo a las aulas o cumpliendo las pasantías como interno, que años después sería flamante decano de la Facultad de Medicina y médico director del laboratorio del Hospital Los Andes, y ya jubilado tanto en las labores docentes como asistenciales, asumió la responsabilidad de ser director del Hospital Universitario Los Andes en el bienio 1981-1982. Mario Spinetti Berti recibió el título de doctor en Ciencias Médicas el 27 de julio de 1944, siendo rector de la Universidad de Los Andes el doctor Humberto Ruiz Fonseca y secretario el doctor Eloy Febres Cordero. El título lo firman también los profesores Eloy Ávila Celis y Rafael Camejo Trocones. El decano presidente de la Facultad de Medicina era el doctor Dávila Celis y secretario el doctor Humberto Nucete Rodríguez. Presentó como tesis de grado un trabajo sobre la infección tuberculosa pulmonar en la infancia. De su grupo habían empezado 70 estudiantes. Solo se graduaron aquí en Mérida 3, José Gilberto Cárdenas, José de Jesús Solís y Spinetti Berti. Casi todos sus compañeros prefirieron continuar los estudios y graduarse en la Universidad Central de Venezuela. Su brillante carrera universitaria llamó la atención del presidente del Estado de Mérida, doctor Tulio Chozoni, quien lo designó médico rural en Bailadores, para así cumplir con la obligación médico-asistencial de los recién graduados, de ir por 2 años al medio rural. En esa época también cumplían funciones como médicos rurales los doctor Néstor Febres Cordero en Chiguará, Francisco Sotorosa en Santa Cruz de Mora, Luis Espinel en Timote y José Humberto Coriz en La Zulita. En Bailadores, como médico rural, Spinetti Berti no solo debía cumplir sus obligaciones en el pueblo, sino también era médico visitante en Guaraque y en la cercana aldea San Francisco. Y para trasladarse a estas poblaciones pusieron a su disposición una mula nada briosa y muy mañosa, según refería años después de forma por demás jocosa el médico jinete. Mario Spinetti Berti estuvo en Bailadores con sus incursiones a Guaraque y San Francisco casi 2 años y luego fue designado por breve tiempo médico director del Hospital San José de Tobar. En septiembre de 1945 fue llamado por el doctor Pedro Pineda León, rector de la Universidad de los Andes, quien le propuso el ingreso a la Facultad de Medicina e hizo el mismo ofrecimiento a sus colegas que se desempeñaban en las otras medicaturas rurales del Estado. La Universidad de los Andes y la Facultad de Medicina requerían savia nueva para desnutrir las ramas de los frondosos árboles de la enseñanza. La incorporación del claustro de la Universidad de los Andes le permitió a Spinetti Berti que afloraran 2 de sus pasiones más arraigadas, la docencia y la investigación. Seriedad, carácter, disciplina, orden, rigor científico, espíritu de observación y dedicación fueron sus cualidades. Se inició como profesor de bacteriología y parasitología y de trabajos prácticos de clínica cardiológica en la Facultad de Medicina y de profesor de física y química biológica en las facultades de Medicina, Odontología y Farmacia. Mario Spinetti Berti fue profesor de la Facultad de Medicina, de Odontología y de Farmacia de la Universidad de los Andes entre los años 1945 y 1971 y recibió el honor único en la historia de nuestra alma mater de haber sido padrino de promoción en las 3 facultades. También fue profesor de biología en el Colegio San José y en el Liceo Libertador de la ciudad de Mérida. Su labor docente se extendió más de 2 décadas. Fue nombrado decano interino de la Facultad de Medicina por el rector Edgar Loynaz Páez
el 17 de abril de 1947 para sustituir al doctor Joaquín Mármol Luzardo, quien había renunciado. La Asamblea de la Facultad ratificó el nombramiento y eligió a los profesores consejeros para el periodo 1947-1949, como lo disponía el Estatuto Orgánico de Universidades. Volvería a ser decano, elegido por el claustro, para el periodo 1959-1961 y 1969-1970. Fue miembro del Consejo de Facultad durante muchos años. Como decano se preocupó por el mejoramiento de las cátedras que se dictaban en la facultad. Contactó a profesores en el exterior, entre el profesor Julio María Sosa de Uruguay, para iniciar la cátedra de histología, que en la Facultad de Medicina de nuestra universidad era casi desconocida. Cátedra que habían creado en las universidades europeas en el siglo anterior los ilustres Santiago Ramón y Cajal y Camilo Golgi. El decano Spinetti Berti, con el decidido apoyo del rector Rincón Gutiérrez, trajo afamados profesores para enseñar e investigar la fisiopatología. Fundó el primer centro de medicina nuclear con el profesor Gianfranco Camusini y con el doctor Manuel Oropesa, y en esta forma apuntalar la exploración y la terapia basada en radioisótopos. Con el decanato de Spinetti Berti, la Escuela de Medicina comienza un irreversible proceso de modernización en expresión de quien fuera su alumno y luego profesor y decano, el doctor Luis Hernández. Además de su intensa labor asistencial y docente, aún tuvo Mario Spinetti Berti tiempo para estudiar y graduarse y bioanalista en nuestra Universidad de los Andes. El título se lo confirió el 27 de julio de 1960, quien había sido su alumno, el rector Pedro Rincón Gutiérrez, y lo refrendan el secretario José Juan Rivas Velandria, el decano Carlos Edmundo Salas y el profesor Hildebrando Rodríguez. Realizó estudios de posgrado sobre las aplicaciones clínicas de los radioisótopos en el Hospital Municipal de San Juan de Puerto Rico y del Instituto de Química Biológica de la Universidad del Studi en Roma, Italia. En 1972 presentó su candidatura a rector de la Universidad de los Andes, apoyado por un grupo de profesores y estudiantes, quienes vieron en su figura la mejor opción para regir los destinos de nuestra alma mater. El claustro universitario eligió al doctor Ramón Vicente Casanova como rector para el periodo 1972-1976. Pero Spinetti Berti consideraba que las escuelas de medicina debían formar un médico general con preparación científica y humanística, adiestramiento técnico, formación ética y sensibilidad social. Creía en una universidad distinta que estuviera al servicio del pueblo y de la sociedad, con profesores idóneos y con estudiantes con verdadera vocación, que una vez graduados siguieran los postulados de Hipócrates y no al bolsillo fenicio, con espíritu de sacrificio, dispuesto a pagar la cuota que le exigiera el ejercicio profesional para atender a enfermos y desposeídos, un poliatra, un nuevo tipo de médico, sanador de la polis. Siempre se opuso al llamado ciclo básico, porque como advirtió más de una vez, la Facultad de Medicina no estaba en condiciones de aceptar más alumnos que los que podía tener en sus espacios físicos, en sus laboratorios, en el anfiteatro y con profesores debidamente capacitados para impartir una educación consona con el futuro del país. No estaba de acuerdo con la masificación de los estudios a costa de la calidad de los mismos, y menos en medicina, porque no se puede convertir la universidad en una fábrica de doctores. Seguía la idea de Mariano Picón Salas en carta a Alberto Adriani, cuando en Venezuela estaba todo por hacer, más vale una hectárea de buena cementera que 100 de rastrojo. Creía en la buena simiente y en el surco fecundo, porque el mero conocimiento no es sabiduría. La sabiduría sola tampoco basta. Son necesarios el conocimiento, la sabiduría y la bondad para enseñar a otros hombres. A este respecto decía Arturo Lapiete lo siguiente, cito: la labor de la educación no puede ser otra que desarrollar en el individuo el conjunto de virtudes y capacidades necesarias para cumplir su cometido histórico. Este gran designio nacional tiene que tener su asiento y su punto de partida en la Universidad Venezolana. En una universidad venezolana que no se contente con ser solamente reflejo pasivo del país presente, sino el activo semillero del país que el futuro reclama. En una universidad que no solo produzca a los profesionales de la más alta calificación que las tareas de ese futuro exigen, sino que se empeñe en la labor de estudio, investigación y creación, al nivel de las primeras universidades del mundo, para asegurar a Venezuela la posibilidad de desempeñar un papel en ese futuro. Fin de la cita. Es una grata coincidencia el pensamiento y la acción sobre el papel de las universidades venezolanas de dos ilustres personajes, el uno en la cosmopolita Caracas, Ular Pietri, y el otro en la pequeña Mérida, Spinetti Berti. Universitario integral, Mario Spinetti Berti ocupó posiciones importantes dentro del claustro y representó a la Universidad de los Andes con su inmenso prestigio y dignidad en numerosos congresos, tanto nacionales como internacionales. Consagró lo mejor de su vida y de su pensamiento a la actividad académica, y como reconocimiento a su trayectoria y a su recto proceder,
a su renombre y dedicación a la institución en acto solemne celebrado en Laguna Magna el 14 de abril de 2005, en el cual la doctora Nancy Freitas de Sardi pronunció el discurso en nombre de los profesores, recibió el rector doctor Lester Rodríguez Herrera el doctorado honoris causa en medicina. En uno de los considerandos del diploma, referendado por la secretaria de la Universidad, doctora Nancy Rivas de Prado, dice que Mario Spinetti Berti es gloria de la Universidad Venezolana como investigador, educador e intelectual. Yo agregaría que fue un preciado galardón en el atardecer fecundo de su vida. Se jubiló de la actividad docente el 1 de enero de 1971, después de 26 años al servicio de la Universidad de los Andes, desde los lejanos días en que se había iniciado como profesor de la Facultad de Medicina, dictado su primera clase el 6 de octubre de 1945. Fue condecorado con la Orden del Mérito de la República Italiana en el grado de caballero. Recibió las órdenes nacionales 27 de junio, Andrés Bello, Francisco de Miranda, y mérito al trabajo en su primera clase, y en Mérida la Orden Tulio Febres Cordero, la Orden Ciudad de Mérida y la Orden 16 de septiembre, entre los que vale destacar. Nacionalidad, política y actividad gremial. La nacionalidad venezolana le fue concedida por decreto número 351 del 17 de octubre de 1945, firmado por el presidente de la República, Isaías Medina Angarita, y refrendado por el ministro de Relaciones Interiores, Arturo Uslar Pietro. Pero Spinetti Berti incursionó en la política y en el mes de abril del año 1946 fue fundador en Mérida de la Organización Democrática Electoral, ODE, que posteriormente dio origen al partido Unión Republicana Democrática, URD. Como gremialista, Mario Spinetti Berti fue fundador y como tal firma el acta constitutiva del Colegio Médico del Estado de Mérida de fecha 4 de marzo de 1944, cuya primera junta directiva estuvo integrada por los doctores Pedro Guerra Fonseca como presidente, secretario doctor José Albano Rojas y vocal el doctor Joaquín Mármol Luzar. En los registros aparece escrito bajo el número 2 de fecha 4 de diciembre de 1945. Fue presidente en 2 ocasiones, formó parte de la Junta Directiva en varios periodos y cometió los 50 años de la fundación del Colegio Médico, celebrados el 10 de marzo de 1994, fue designado miembro honorario de la institución. Libros. Otra faceta del doctor Spinetti Berti fue su prolífica labor intelectual reflejada en los muchos libros que escribió sobre los temas más diversos. Son de destacar el Manual de Bioquímica con prólogo del profesor Manuel Beltrán Baguena de la Universidad de Valencia de España, con 14 ediciones y texto oficial en 5 universidades españolas, y Manual de Biología y temas de Biología para estudiantes de bachillerato, Manual de Bioquímica Funcional, con prólogo del doctor Francisco de Venancio, Introducción a la Historia de la Bioquímica, con prólogo del doctor Manuel Hernández Barrio, 11 médicos rectores de la ULA, los ciudadanos en Mérida y sus conocidos y muy celebrados libros sobre temas gastronómicos, La Pasta, prologada por su fraterno amigo Ciro Febres Cordero, 2 ediciones, La Papa, Recetas Favoritas de Don Mario, la primera edición con prólogo de Ciro Febres Cordero y la segunda edición con prólogo de Eleazar Ontiveros Paulini. Gastronomía y Salud, Cocina Afrodisíaca y Memorias Gastronómicas con liminar de Monseñor Baltasar Enrique Porras Cardoso, arzobispo metropolitano de Mérida y presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana. Publicó 18 trabajos científicos propios y 19 en colaboración con otros investigadores. Grecia. El 17 de abril de 1975, Mario Spinetti Berti fue nombrado embajador extraordinario y plenipotenciario de Venezuela en Grecia por disposición del presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, y previa autorización del Senado de la República, a solicitud del ministro de Relaciones Exteriores, Ramón Escobar Salón. Fue un embajador diligente que propició la cercanía de los representantes diplomáticos con la escasa colonia venezolana asentada en el país. Spinetti Berti se propuso recorrer el país al cual había sido destinado y lo hizo. Se deleitó con la belleza de Atenas, cantada desde la antigüedad por los más famosos poetas y comparada por Regulo Borelli Rivas con la ciudad de Florencia en su soneto que dice: jardín de quien el cielo se enamora, de cipreses y olivos como Atenas, y cuyas encendidas azucenas anuncian la presencia de la aurora. En la ciudad capital visitó la Acrópolis, el Teatro de Dionisio y el templo de la diosa Atenea Nike, la alada diosa que conducía a los griegos hacia la victoria, donde sintió el suave perfume de la madre de sándalo, con el que en la antigüedad se le ofrendaba en el altar. Dialogó con Pericles, corrió tras los raudos pies de Aquiles, admiró la obra de Fidias y el mármol pentélico del Partenón, se acercó al Pireo y a la llanura surcada por el Quefisos y el Iriso, 2 pequeños torrentes que desembocan en el Golfo de Gina. En la Acrópolis se sumergió en la historia de los monumentos de Erección, la pinacoteca de Propeleos y de los templos de Roma y Augusto. Se desplazó a Creta y a su capital Candia, a Larisa, Patras, Peristerium, Rodas, Salónica, Bolo. Fue a Creta
y disfrutó observando los restos de civilización de la cultura minoica. Y como buen gourmet, disfrutó de un aperitivo ouzo antes de degustar y saborear las delicias de un queso feta bañado con aceite de oliva extra virgen, de las carnosas aceitunas, de los jugosos dátiles, de las diversas preparaciones del ovejo y del carnero de los rebaños trashumantes del Epiro y Macedonia, acompañado de los buenos y poco conocidos vinos griegos. Viajó a los países vecinos y al norte de África. Se escapó a visitar familiares en España. Fue invitado por algún amigo a una correría en París e incursionó cuando pudo a los inolvidables predios de María di Campo de su amada Isla de Elba. La Academia de Mérida. Mario Spinetti Berti fue fundador de la Academia de Mérida, donde ocupó el sillón 21 como individuo de número en el área de la salud, cuyo primer presidente fue el doctor Rafael Eduardo Solórzano. Redactó el reglamento de la Academia que fuera aprobado en la Asamblea Ordinaria del 13 de mayo de 1994. En 1994, Mario Spinetti Berti fue electo presidente de la Academia de Mérida, cargo que ocupó durante 6 periodos consecutivos, asistido por los eficientes directores ejecutivos, los licenciados Leticia Bacari y Marco Vinicio Sala. En su condición de presidente de la Academia de Mérida, auspició la creación de la Fundación Academia de Mérida, cuyos estatutos fueron aprobados en la sesión del 16 de noviembre de 2005 y designada en la primera junta directiva. De su estrado presidencial recibió a personajes del mundo religioso, científico, literario y del arte, nacionales y extranjeros, como el padre Peter Hans Koppenbach, prepósito general de la Compañía de Jesús, Humberto Eco, Otto Morales Benítez, Rafael Pisani, Guillermo Morón, Jesús Soto, Carlos Cruz Díez o Sofía Inver. Su busto, obra del también académico el escultor Ramón de la Fuente, engalando los espacios de la Academia de Mérida, que creó también la condecoración Mario Spinetti Berti, que será otorgada a quienes se hayan distinguido por su trayectoria científica y académica. El óleo con su rostro igualmente orla la Academia de Mérida en la Galería de Académicos. Decía Luis Beltrán Guerrero que las academias son el refugio donde podemos sentirnos jóvenes, y Mario Spinetti Berti, al presidir en la etapa originaria la Academia de Mérida con elegancia, sobriedad, autoridad y distinción, parecía apenas haber iniciado su segunda juventud. Vida social y familiar. En su vida social, Mario Spinetti Berti fue socio propietario del Mérida Country Club desde el año 1945, al que se incorporó después su pasantía como médico rural en Bailadores y Tobar. Allí alternó con profesionales de las distintas áreas, profesores universitarios, comerciantes, hacendados, políticos y miembros de los gobiernos de todas las épocas. Fue presidente del año 1953 e integrante de la Junta Directiva durante 14 años. Fue un activo participante como chef de los festivales gastronómicos patrocinados por la Sociedad de Amigos de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de los Andes, SAUCI, que presidió Carlos Valecillos Velandia y que se celebraban anualmente en el Mérida Country Club. Fue socio también del Centro Socialista Venezolano de Mérida y de otras instituciones de la ciudad. Mario Spinetti Berti contrajo matrimonio con la valerana Enriqueta Terán Torres el 6 de diciembre de 1947, a quien se acercó y cortejó con los versos de Neruda en la canción Desesperada, y la ternura leve como el agua y la harina, y la palabra apenas comenzada en los labios. Su amigo Ciro Febres Cordero, años después, en bella expresión, se referiría a Enriqueta como frondoso árbol de amor y de virtud. De esa unión matrimonial nacieron María Beatriz, Mario Enrique, María Estela, Nora Josefina, Roger José, Luisiana y María Cristina, nuestra querida Kika. Enriqueta falleció en su suave ancianidad el 7 de octubre de 2020, los días finales. Mario Spinetti Berti amó a Mérida entrañablemente. Estuvo cerca del olor de sus flores y de las fiestas de agua de verdura con que engalanó el clima, como recordaba su ciudad Mariano Picón Sala. También sintió el hechizo de la Sierra Nevada erguida sobre la montaña. Nunca se desprendió de sus raíces italianas y con fervor rememoraba cada 20 de noviembre, aniversario de la fecha en que los garibaldinos entraron por la Puerta Pía, y evocaba a Roger, su padre, con los versos de Vicente Gervasi. Por ti yo soy el hombre, el portador del fuego, por ti mi mano levanta el espejo que refleja la montaña. Y de haber sido posible de tener un escudo albano merideño, que hubiese colocado en su blasón como lema en la frase que repetía con frecuencia: la vida no es tiempo sino trabajo, vita non solum tempus est, vita opus est. La quinta Naret en la ciudad y su apacible y bucólico remanso en las soledades de Villa Rodiá, en el retiro a Pedregosa Alta, fueron los dominios de Mario Spinetti Berti en las postrimerías de su vida. Allí lo mimaban su suave esposa Enriqueta y sus hijos, nietos y bisnietos, a los cuales les cantaba
con Juan Antonio Gonzalo Patricio, se asoman todos los niños a las ventanas del sueño. Su fuerte corazón hermano sintió los rigores del duro batallar. Sus últimos días los pasó rodeado de sus 7 hijos. Habían pasado 13 años desde la última vez en que habían estado todos juntos. Viajaron desde Marina del Campo en la isla de Elba y Boca Ratón en Florida, y los más cercanos de Caracas y Guanta, para estar junto al lecho del padre moribundo y acompañar a la inconsolable madre. Ya Mario podía descansar definitivamente. Se fue en paz con Dios y con los suyos. Dejó un legado de afecto y de amistad. Su vida la prestó a la docencia, a la diplomacia, a la academia, a escribir libros científicos y de gastronomía. Siempre quiso ser útil al país y a Mérida, a la universidad y a la colectividad. Su entierro en el cementerio del Espejo fue una demostración de cariño y respeto de la Mérida que conoció y de la cual se hizo conocer. Las exequias fueron presididas por Monseñor Baltasar Enrique Porras Cardoso, arzobispo metropolitano de Mérida y su colega en la Academia de Mérida y amigo personal, quien pronunció el elogio final. Mario Spinetti Berti emprendió su último viaje el 19 de agosto de 2007, y qué mejor para despedirlo que hacerlo con los versos del viaje del poeta mexicano Carlos Pellicer, que dicen así: y moví mis enérgicas piernas de caminante, ya al monte azul tendí, cargué la noche entera en mi dorso de Atlanta, cantaron los luceros para mí. Señores. Número 4. Palabras de gratitud familiar con la Magíster María Cristina Spinetti Terán. Muy buenas tardes. Doctor Eleazar Ontiveros Paulini, presidente de la Academia de Mérida. Doctor Álvaro Sandia Briceño, miembro de honor de la Academia de Mérida. Señores académicos, señoras y señores, para mí realmente es un honor que me invade de tanta felicidad y alegría poder estar acá presente, acompañada por ustedes, los que físicamente han podido venir y los que espiritualmente nos acompañan debido a esta situación de la pandemia. Para mí realmente el despertarme esta madrugada y ver la Sierra Nevada, dije, qué honor, qué belleza, que finalmente, después de, tantos inconvenientes, se ha podido lograr este gran honor a quien honor merece. Mi padre, Mario Spinetti Berti, como muchos lo conocían, le decían el gato, nosotros le decíamos papá, papi, abuelo, tato, un hombre como lo ha descrito el doctor Eleazar, íntimo amigo de mi papá. Y por favor las palabras del queridísimo Alvarito Sandia. Era un hombre completo, íntegro, afable, un padre de un ejemplo y un esposo, como dicen mis hijos Erika Francesca y Germán Alberto, que se manifestaban un amor tan puro y, como le decía mi papá a mi mamá, un amor profundo. Para mí realmente no me quedan sino palabras de agradecimiento y de gratitud a todos los acá presentes. Y bueno, como decía Eleazar, mi papá nunca levantaba la voz. Nosotros realmente nunca lo vimos bravo. En escasas ocasiones, cuando ya llegaba la hora del almuerzo o que tenía hambre, ahí sí, se le salía el Spinetti Berti. Pero yo me siento tan honrada, tan agradecida de ser hija de Mario Spinetti Berti y de Enriqueta Terán Torres de Spinetti. Mi papá y yo éramos muy unidos por varias razones. Una, que da la casualidad, soy la última de los 7 hermanos y nací el 10 de marzo.
Entonces a mí me echaban broma de que yo era regalada, de que había llegado una cestica a la casa, porque pues nací el 10 de marzo. Luego, cuando viaja a Grecia, siempre acá se mantenía un respeto terrible. O sea, cuando mi papá se sentaba a la mesa, todos éramos con un silencio, ese respeto de antaño. A uno lo miraban y ya uno sabía que uno no era parte de la visita, se tenía que retirar. Pero ese hielo se rompió cuando llegamos a Grecia. Yo tenía 15 años y de verdad que me costó tanto desapegarme de esas amistades, de que uno siempre pues está más con los amigos, pero eso nos unió muchísimo. Y luego, bueno, la parte académica, mi papá siempre en la academia, en la universidad, y yo trabajé también en la universidad, me jubilé de la universidad, y manteníamos ese vínculo de unión. De verdad que un hombre extraordinario, excelente, maravilloso, magnífico, como ha sido esta biografía que nos ha presentado el doctor Álvaro Sandia. Ojalá logremos llevar a término esta biografía a una publicación, ojalá y se logre en papel y en digital, que logremos los recursos económicos, porque sería otro honor a quien honor merece, como es mi padre. Mis palabras, reitero, de agradecimiento, de gratitud. Tenemos también un collage de fotos muy bello, realizado por Miguel Eduardo Betancourt Pérez, y en las vitrinas de acá de la sede de la academia vamos a tener, o ya está, una exposición de los libros escritos por mi papá, la cual creo que será, va a estar en exhibición hasta el domingo 19 de septiembre. Así que los invitamos a acercarse, y de parte de mi hija Erika Francesca, quien está en Uruguay, quien siguió los pasos y sigue los pasos de su abuelo, el Tato, una gran chef, y de mi hijo Germán Alberto, queremos compartir con ustedes un pequeño agape con mucho amor y con el agradecimiento que les tendremos infinitamente por este gran homenaje a Mario Spinetti Berti, mi papá. Muchísimas gracias, buenas tardes. Número 5. Número 5, recital musical con el maestro Daniel Marchán. Bueno, muchas gracias, doctor Antivero, gracias por permitirme estar acá y por invitarme. La verdad que también para mí es un honor estar en el homenaje al doctor Mario Spinetti Berti y escuchar tantas cosas bonitas y de su hija también. He escogido un programa y siempre traigo arreglos de Alirio Díaz, Antonio Lauro, que fueron mis maestros, referencias, pero quise incluir los nuevos compositores. Hay un compositor tachirense llamado Gregory Pino, excelente, y escribió unas cosas muy lindas, y escogí una pieza dedicada a su hija Claudia. Después voy a tocar, para ir adelantando, una obra de Bach, de la cantata 147. Después sí voy a tocar cosas de Mérida, como Mática, de Luis Alfonso Matos, Mujer Merideña, y bueno, ahí llegamos. Si vemos cómo va el tiempo, lo dejamos ahí, ¿de acuerdo? Con ustedes entonces Claudia, de su serie Retratos, dedicado a su hija.
Ahora voy a tocar, esta es una pieza muy linda que todos conocen, es la coral, el preludio de la cantata 147, que es escrita para coro y orquesta del periodo barroco de Juan Sebastián Bach, y el maestro escocés, hispano-escocés, David Russell, hizo una preciosa adaptación y la llevó a la pequeña orquesta que es la guitarra. Vamos a ver cómo va. De Hito Villalobos, el Preludio 1, muy lindo, lo tocó mucho Alirio Díaz y Andrés Segovia. Y traje un choro, una danza brasileña de él mismo, que escribo. Después sí voy a tocar las dos piezas merideñas. Villalobos es de los más importantes compositores latinoamericanos.
había olvidado. Estos son de los 5 preludios que Héctor Villalobos le dedicó a Andrés Segovia. Que Segovia estaba muy preocupado para divulgar más música, no había mucha música para guitarra clásica y él escribió estas cosas muy lindas. Son 5 preludios, algún día les puedo tocar los 5, porque son muy lindos todos. Ahora toco el choro, que es cortico, choro de Villalobos. Villalobos escribió también música folclórica, como lo hizo Antonio Lauro, y escribía música de grandes formas, pero también escribía cosas. Y esto se llama Choro número 1, inspirado en Joe de Pernambuco, uno de los grandes guitarristas populares de Brasil. Entonces, se llama Choro, es muy lindo, corto. Y después vienen las otras piezas que no son largas. Bueno, entonces ahora sí voy a tocarles dos merideñas. Voy a empezar con Mujer Merideña. Quería hacer algo que se asemejara a los valses como la arregla Antonio Lauro. Tuve la oportunidad de estudiar con él mi carrera, estudiar en el pregrado, vamos a decirlo así, en el conservatorio. Y entonces estuve todo el tiempo muy cerca de él. Y entonces quería hacer algo a Mérida que tuviera ese estilo, ¿no? Y entonces, bueno, traté de hacer algo parecido
a lo que hizo el maestro, con mucho respeto a él, que se asemeje, ¿no? Entonces, Mujer Merideña. Bueno, ahora sí voy a cerrar con Mática. Yo estaba muy pequeño y vivía al frente de la Plaza del Llano. Y entonces, quiero decirles que yo vengo de un hogar cristiano evangélico, pero al lado estaba la iglesia católica y escuchaba las fiestas patronales y todas estas. Y entonces quise hacer una introducción rememorando a Mática, tocando, ¿cómo se dice? Escuchando los morteros, las campanas de la iglesia y traté de plasmarlo en la introducción del merengue. Les decía eso porque yo valoro las cosas buenas que nos da la tradición, nuestra tradición, pues, y nuestras creencias. Entonces, vamos a ver cómo nos va con Mática. Y maneja una armonía a lo mejor no muy tradicional, pero yo creo que la van a captar, no la van a sentir tan diferente.
Número 6. Número 6. Clausura de la sesión solemne.